Hay momentos que no anuncian su llegada, pero dejan un rastro que el alma percibe antes que la mente. No hay relámpagos, no hay voces en el cielo, solo un silencio diferente, un silencio que no está vacío, sino cargado. Es ahí donde comienza todo. No en un altar, no en una ceremonia, sino en una grieta interna, casi imperceptible. Algo se mueve dentro de ti, algo que no sabes nombrar. Y sin embargo, lo sientes. Helena Blavatsky hablaba de estos instantes como las primeras respiraciones de lo invisible sobre la conciencia. No son mensajes claros, no son visiones grandiosas. Es una incomodidad sutil, como si tu mundo cotidiano comenzara a quedar levemente desfasado de tu propio pulso vital. Ya no encajas, aunque nada haya cambiado. Pero lo ha hecho, porque alguien ha tocado la superficie de tu espíritu sin que tú lo sepas, y ese alguien no necesita tu permiso. La psicología moderna trata de explicar estos fenómenos con conceptos como disonancia cognitiva, activación del sistema límbico, plasticidad neuronal. Las neurociencias han demostrado que el cerebro puede detectar patrones de cambio incluso antes de que sucedan de forma tangible. Hay un sistema interno de alerta que se activa cuando la realidad empieza a perder sus costuras. Algunos estudios de universidades como Harvard y Stanford han analizado la llamada preconciencia, una reacción eléctrica cerebral que ocurre milisegundos antes de tomar una decisión consciente. Pero Blavatsky lo entendía de otra manera. Para ella era la firma energética de los maestros, que comienzan a actuar en tu campo antes de que tú sepas que algo se ha activado. En las tradiciones más antiguas, esto no era un misterio, sino una preparación. Los sabios tibetanos sabían que cuando el discípulo empieza a sentir que su mundo se desmorona sin razón, es porque su energía ha sido detectada por un guía oculto. El Evangelio apócrifo de Tomás lo sugiere. Aquel que se conoce es conocido. No se trata de una elección personal, sino de un reconocimiento vibracional. En la mitología griega, era Hermes quien tocaba los hombros de los elegidos para convertirlos en mensajeros entre mundos. Y en el esoterismo teosófico, es el maestro quien elige observar desde lejos, esperando que el alma se agite por dentro, sin explicación lógica. Ese primer contacto nunca es verbal ni emocional, es estructural. Y entonces comienzan las señales, pero no son las que esperas. No son luces, ni sueños lúcidos, ni premoniciones poéticas. Son síntomas del alma. Confusión sin causa, tristeza repentina, rechazo por lo familiar, un deseo irrefrenable de aislarse, y a la vez una sed de algo que no sabes definir. Estas son las alarmas silenciosas. Algo te dice que sigas con tu vida como si nada, pero todo dentro de ti te dice que no. Lo que amabas ahora te aburre. Lo que tolerabas ahora te asfixia. Las personas cercanas comienzan a sentirse lejanas. No estás enfermo, no estás loco, estás siendo tocado. Estos síntomas se intensifican. Primero, son solo momentos. Luego, son días enteros en los que no sabes qué hacer con lo que eres. No lo compartes con nadie porque ni siquiera tú lo entiendes. Y sin embargo, hay una certeza muda detrás de todo. Estás siendo preparado. Aún no sabes para qué, pero sabes que ya no eres el mismo. El proceso es gradual, pero implacable. Empiezas a perder cosas. Situaciones se caen, vínculos se quiebran, oportunidades desaparecen. Y ahí muchos retroceden, porque creen que están siendo castigados, pero no lo están. Están siendo desnudados. Blavatsky enseñaba que antes de recibir instrucción, el discípulo debía ser vaciado de ilusiones. Los maestros no construyen sobre estructuras falsas, demuelen primero. Y esa demolición, que parece tragedia, es una cirugía espiritual. No es visible para los demás, pero tú lo sientes. Y lo más desconcertante es que, en medio de todo, sientes una extraña paz, como si una parte de ti supiera que este colapso tiene un propósito. Este fenómeno no ocurre en aislamiento. Al contrario, se expande como una onda en el agua. Tu entorno comienza a reaccionar. Personas que antes te apoyaban, ahora te atacan. Relaciones armoniosas se tornan caóticas. Es como si tu transformación interna despertara demonios en los demás. Pero no son demonios personales. Son estructuras colectivas que se sienten amenazadas por tu nueva frecuencia. La psicología de los grupos ha demostrado que cuando un miembro rompe patrones, el sistema entero intenta neutralizarlo. Pero Blavatsky fue más allá. Explicó que hay fuerzas arquetípicas que poseen a los círculos cercanos para frenar al iniciado. No es metáfora, es estrategia. Es aquí donde surge la necesidad de protección, pero no protección externa. Nada que compres o reces te servirá si tu mente no se convierte en fortaleza. Debes aprender a observar sin involucrarte, a sentir sin entregarte, a retirarte sin desaparecer. El maestro no guía a quienes se desmoronan con el primer temblor. Guía a quienes saben resistir la incomprensión, el vacío, el juicio, la oscuridad. La conciencia se convierte en escudo, el silencio se convierte en arma y la paciencia en mapa.
porque lo que viene después, lo que parece una nueva etapa, es en realidad el inicio de un llamado. Y ese llamado, aunque no tenga palabras, empieza a empujar toda tu vida en una dirección inesperada. Lo que parecía casual, ahora parece diseñado. Lo que creías perder, ahora entiendes que era liberación. Lo que no entendías, ahora se vuelve símbolo. Y entonces, sin darte cuenta, lo que fue apenas un roce se transforma en una ruta. Pero para llegar a ella, debes atravesar el umbral más inquietante. Comprender por qué algunas mentes son tocadas antes que otras. No todos escuchan. No todos sienten. No todos están listos. Esa es una de las verdades más incómodas que se ocultan detrás de las palabras amables sobre el despertar espiritual. Existe una brutal selección silenciosa, y no ocurre por méritos externos ni por voluntad. Ocurre porque ciertas conciencias han alcanzado un umbral interno que las vuelve perceptibles a los planos superiores. Blavatsky decía que las mentes alineadas con el propósito oculto del alma vibran como faros invisibles. No importa si la persona lo sabe o no. La vibración ocurre antes que la comprensión. Es por eso que algunos son tocados antes que otros, porque ya estaban vibrando, aunque no lo supieran. La ciencia, sin querer, empieza a rasgar ese velo. Investigaciones recientes sobre resonancia neuronal y campos electromagnéticos del corazón han revelado que los humanos emiten frecuencias medibles que varían según sus estados mentales y emocionales. Lo que sentimos, lo que pensamos, modifica literalmente el campo que proyectamos. El Instituto HeartMath, por ejemplo, ha documentado cómo el corazón puede influir en la actividad cerebral incluso a distancia, generando sincronicidades fisiológicas entre personas que ni siquiera se tocan. ¿Qué pasa entonces con aquellos que emiten señales más sutiles, más coherentes, más silenciosas? Son captados, no por otros humanos, sino por inteligencias que habitan niveles no locales de conciencia. No hay magia en esto, hay precisión. Es por eso que no puedes forzar tu despertar. Tampoco puedes imitar el de otros. Hay quienes meditan por años sin tocar un umbral. Y hay quienes, en una sola noche de ruptura interna, abren portales que ni siquiera sabían que existían. El budismo tibetano advierte sobre esto. Hay almas que ya vienen con la semilla despierta y solo necesitan una circunstancia límite para activarla. Y cuando eso sucede, la vida empieza a parecer un guión escrito por una fuerza mayor. Las coincidencias se vuelven absurdamente exactas. Personas aparecen con frases que parecen dirigidas directamente a ti. Libros que nunca buscaste llegan a tus manos. Sueños con símbolos que desconocías empiezan a repetirse. Todo parece preparado, pero nadie te dijo nada. Nadie, excepto esa voz interna que ya no puedes silenciar. Y entonces, algo se quiebra. La confianza ciega en la lógica lineal. Comienzas a sentir que tus decisiones ya no nacen del pensamiento racional, sino de una fuerza silenciosa que guía desde adentro. Algunos lo llaman intuición. Pero cuando esta voz se vuelve constante, penetrante, exacta, ya no estás hablando con tu intuición. Estás siendo dirigido. Blavatsky era clara en esto. Los maestros no se comunican con palabras, sino con impulsos que atraviesan la mente y siembran certezas sin explicación. No necesitas entender, necesitas seguir, porque resistir ese impulso es como nadar contra una corriente que terminará ahogándote de todos modos. Sin embargo, ese llamado no viene sin precio. El entorno reacciona. Lo que antes funcionaba comienza a romperse. Relaciones se tornan tensas. Ambientes familiares se vuelven hostiles. Personas queridas comienzan a mirarte como si ya no fueras tú. Este fenómeno no es psicológico, es energético. Estás cambiando de frecuencia y todo lo que no resuena con la nueva vibración empieza a expulsarte. Primero suave, luego violento. Es un mecanismo de purga y si no lo entiendes, crees que estás perdiendo tu vida. Pero en realidad estás perdiendo lo que ya no te pertenece. Y mientras este campo de tensión crece, también crece el peligro, porque cuando te conviertes en antena, no solo los maestros te escuchan, también las fuerzas opuestas. Blavatsky advirtió muchas veces que el iniciado temprano es el más vulnerable. Las entidades oscuras no se manifiestan como espectros de película. Se infiltran como dudas, como pensamientos extraños, como emociones ajenas que no puedes explicar. Este es el riesgo del despertar prematuro. Abriste la puerta sin tener las defensas, y si no actúas, te conviertes en canal de aquello que no comprendes. Por eso, el protocolo de protección se vuelve esencial. No se trata de rezos vacíos ni de fórmulas místicas. Se trata de conciencia, de vigilancia, de conocer tus propios ritmos y sellar tus fugas psíquicas. Dormir bien, respirar profundo, evitar el ruido, cuidar tu palabra, no exponerte al juicio de quienes no pueden comprenderte, proteger el misterio hasta que sea fuerte. Porque el alma nueva es como un embrión. Si lo sacas al mundo demasiado pronto, muere. Blavatsky lo llamaba silencio operativo, no por miedo, sino por estrategia. Y mientras aprendes a vivir en esta tensión entre mundos, algo empieza a cambiar en tu mirada. Ya no juzgas con tanta rapidez. Ya no reaccionas como antes. Sientes, observas.
esperas. Y en medio de esa espera, descubres que tú también estás observando a otros. Empiezas a notar en algunos rostros el mismo temblor que hubo en ti, la misma señal sutil, el mismo roce invisible. Y entiendes, porque el que ha sido tocado puede reconocer a otros tocados. Así comienza el tejido oculto. Así empieza la red silenciosa que conecta a los que fueron llamados. No con palabras, sino con vibración. Y de forma imperceptible, como una corriente que cambia de cauce sin avisar, comienzas a percibir que no estás solo, que hay algo que camina contigo, que tus pasos ya no suenan vacíos, que tus pensamientos a veces no son del todo tuyos. Y así, como un susurro que se vuelve eco, lo que parecía una experiencia personal se revela como parte de un plan más vasto. Y es ahí donde la intuición se convierte en puente, y el puente en ruta. Pero para cruzarlo, primero debes recordar cómo se camina con los ojos cerrados. Y entonces ocurre, sin previo aviso, sin una fecha marcada. No hay un sonido que lo anuncie, ni una señal en el cielo que te prepare. Es un crujido interno, una grieta silenciosa que se abre justo donde más creías estar a salvo, en la estructura invisible que sostiene tu percepción de la realidad. Al principio es casi imperceptible, una sensación leve de desplazamiento, como si las cosas hubieran perdido algo de su peso o de su color. Lo que antes era sólido, ahora se siente ligeramente hueco. Tus pensamientos ya no se alinean con lo que ves. Tu cuerpo sigue la rutina, pero tu conciencia parece haber tomado otra ruta. Y esa separación, que al inicio se vive como confusión, con el tiempo se vuelve irreversible. Blavatsky lo llamaba la ruptura sagrada, el punto en el que la ilusión consensuada del mundo comienza a colapsar desde adentro, no por ataque externo, sino por obsolescencia espiritual. La neurociencia reconoce este fenómeno bajo otras palabras. Le llaman disociación perceptiva, un estado en el que el yo comienza a tomar distancia de su narrativa habitual. Estudios sobre experiencias de transformación revelan que, en fases de cambio profundo, el cerebro reduce la actividad en la red neuronal por defecto, responsable de la construcción del yo narrativo. En otras palabras, tu historia personal pierde fuerza y en su lugar aparece una conciencia más amplia, más flotante, menos sujeta al tiempo. Pero lo que la ciencia llama alteración funcional, el ocultismo lo entiende como apertura. Es el momento en que el velo se rasga y el alma comienza a ver no con los ojos, sino con la memoria de algo anterior al cuerpo. No es un despertar glorioso, es desconcertante, es devastador, porque lo que cae primero no son las mentiras del mundo, sino tus propias certezas. Te das cuenta de que muchas de tus decisiones fueron guiadas por el miedo, que tus opiniones son ecos de otros, que tus apegos están llenos de heridas no sanadas. Es una caída sin red, una desprogramación sin consuelo. Y lo más brutal es que ocurre mientras el mundo a tu alrededor continúa funcionando como si nada. Los demás siguen hablando de cosas triviales, siguen preocupados por lo que tú ya no puedes tomar en serio. Y eso te aísla, porque no puedes explicar lo que te está pasando sin parecer inestable, porque ni siquiera tú sabes cómo nombrarlo. Es en este punto donde muchos abandonan el camino, confunden la ruptura con una crisis psicológica, buscan diagnósticos, medicación, soluciones rápidas, pero el alma no puede ser silenciada con fármacos ni distraída con entretenimiento. Cuando ha comenzado a romper sus cadenas, lo único que puede hacer es continuar. Y es entonces cuando la segunda fase se manifiesta, la aparición de símbolos. Comienzas a ver patrones donde antes no veías nada. Un número que se repite, un animal que se cruza una y otra vez. Palabras que aparecen en distintos contextos, pero con el mismo mensaje. Sueños que te dejan con una sensación de advertencia. El universo comienza a hablarte, no como un oráculo, sino como un eco. No son señales mágicas, son reflejos de tu propio campo vibracional, amplificados por un sistema de inteligencia superior que responde a tu activación interna. Y con esa activación surgen también las interferencias, porque donde hay luz emergente hay sombra reorganizándose. El ego herido comienza a pelear por su supervivencia. Aparecen pensamientos extraños, emociones que no parecen tuyas, impulsos que buscan sabotear tu avance. Las viejas adicciones regresan disfrazadas de consuelo. Las dudas se presentan como prudencia. Las distracciones se multiplican. Esta es la batalla silenciosa que los antiguos llamaban la noche del alma, y no hay manual para atravesarla, solo conciencia y voluntad. La psicología transpersonal describe esta fase como muerte simbólica del yo. Blavatsky, con su crudeza habitual, simplemente decía: el alma verdadera no nace sin que la falsa se inmole, y en medio de esa inmolación también comienza a morir tu forma de relacionarte con el mundo. Tus vínculos se tensan, algunos desaparecen, otros se tornan hostiles. No estás siendo castigado, estás siendo separado, no porque seas mejor, sino porque has dejado de vibrar en la misma frecuencia. Es una reconfiguración inevitable. Lo que no está alineado con tu nuevo estado se cae, se rompe, se disuelve.
Y eso duele, porque implica duelo. Pero no puedes detenerlo. Es parte del precio de ver. Blavatsky lo comparaba con una serpiente mudando de piel. La vieja piel no se cae sola, se rompe con violencia. Frente a esta tormenta interior, el único refugio posible es la conciencia sostenida. No la evasión, no el juicio, no la explicación. Observar, respirar, anclarte al presente como si fuera una tabla en medio del mar. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas no abandonarte, porque aunque parezca que estás solo, no lo estás. Hay una presencia que aún no se revela, pero que ya te rodea. Es el maestro que observa desde las sombras, esperando que completes esta fase por tu cuenta. No porque sea cruel, sino porque sabe que si no puedes atravesar la ruptura por ti mismo, no estarás preparado para lo que viene. Y lo que viene no es menor, porque una vez que la realidad se quiebra, debe ser reemplazada por otra. Y ahí es donde comienza la construcción de un nuevo puente, uno que une dos mundos, el visible y el invisible, uno que transforma la intuición en guía y la guía en certeza. Pero ese es otro nivel, otro paso, otra transformación, una que no puedes forzar, pero que, si escuchas bien, ya ha comenzado a susurrarte desde el fondo mismo de tu alma. Y cuando por fin la realidad anterior se ha derrumbado, cuando los fragmentos de lo conocido yacen esparcidos en el suelo de tu alma, surge un silencio distinto. No es el silencio del vacío ni del abandono. Es un silencio cargado, como si algo antiguo estuviera esperando que lo escucharas desde siempre. Es ahí donde aparece la intuición, no como un destello aislado, no como una ocurrencia emocional, sino como una brújula interior cuya aguja comienza a moverse con precisión extraña, apuntando hacia zonas que tu mente aún no comprende, pero que tu cuerpo ya reconoce. Blavatsky lo llamaba el primer lenguaje del alma despierta. No son palabras, no son imágenes. Es una certeza sin origen, una dirección sin mapa, un saber sin razón. La ciencia empieza a tocar ese misterio desde las orillas. Estudios sobre toma de decisiones instintivas han demostrado que el cuerpo responde a ciertos estímulos antes de que el cerebro consciente los procese. El Instituto Max Planck identificó que el cerebro ya ha decidido hasta 7 segundos antes de que la persona sepa que lo ha hecho. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién guía esa acción que aún no ha sido pensada? La neurocardiología, por su parte, ha descubierto que el corazón posee su propio sistema neuronal, capaz de procesar información y comunicarse con el cerebro a través de señales electromagnéticas. ¿Y si la intuición no es un presentimiento emocional, sino la voz directa de un nivel superior de conciencia que se filtra a través del cuerpo? Las tradiciones antiguas lo sabían. En el hermetismo se decía que la verdad no se aprende, se recuerda. El hinduismo habla del buddhi, la inteligencia superior que no razona, sino que ilumina. Y en las iniciaciones egipcias, los sacerdotes enseñaban a escuchar el lenguaje de las aguas internas, una metáfora para referirse a la voz sin forma que emerge del fondo del alma cuando todo lo externo ha sido silenciado. Esa es la intuición real, no la que desea, no la que teme, sino la que observa sin emoción y sin juicio. Es la línea más delgada entre este mundo y el otro, el primer puente, y también el más frágil. Porque cuando esa voz comienza a hablar, también empiezan los sabotajes, no desde fuera, desde dentro. Aparecen dudas que no te pertenecen, voces en tu mente que repiten frases prestadas. Esto es una locura. No puedes confiar en lo que no entiendes. Debes volver a lo seguro. Y esas frases no surgen del pensamiento crítico, sino del viejo yo que se niega a desaparecer. Blavatsky decía que la intuición es la enemiga natural del ego, porque donde la intuición ve el camino completo, el ego solo ve su necesidad inmediata. Por eso luchará, por eso susurrará miedo, por eso intentará confundirte. Y esa confusión no solo te invade a ti, comienza a manifestarse en el entorno. Lo que era estable se torna impredecible. Personas que solían estar cerca se alejan, algunas regresan con máscaras nuevas, otras simplemente desaparecen. Y tú empiezas a sentirte como si caminaras sobre una cuerda invisible tendida entre dos mundos. En el plano psicológico, esto puede verse como una fase de transición identitaria, un reordenamiento del esquema interno de valores y prioridades, pero en el nivel oculto es algo más. Es la prueba del puente. Solo aquellos que caminan sobre él sin caer en el abismo de la duda logran cruzarlo, porque este puente no conecta dos lugares, conecta dos formas de ser. La intuición, si es escuchada con constancia, comienza a afinarse. Al principio aparece como una incomodidad, luego como una voz suave, y más adelante como una certeza tan fuerte que incluso frente al caos puedes mantenerte firme. Ya no se trata de saber qué hacer, se trata de saber quién eres mientras lo haces. Eso es lo que el maestro observa desde su distancia silenciosa. No le interesa si eliges bien o mal, le interesa si escuchas. Porque cada vez que sigues la intuición en lugar del miedo, fortaleces el canal por donde esa guía superior podrá, más adelante, hablar con claridad.
La intuición es entrenamiento, es afinación, es preparación para el contacto real. Pero ese contacto no llega si antes no atraviesas el velo del autoengaño, porque la intuición también puede ser imitada. El ego puede disfrazar deseos profundos como corazonadas. El trauma puede susurrar advertencias disfrazadas de sabiduría. Y si no has hecho el trabajo interno de purificación, puedes seguir una voz que no viene de lo alto, sino de lo herido. Blavatsky advertía, no toda visión es revelación, no toda certeza es verdad. Por eso, el protocolo de protección en esta etapa es la observación despiadada de uno mismo, desconfiar de lo que halaga, cuestionar lo que complace, esperar en silencio cuando todo urge. La intuición verdadera no grita, no busca reconocimiento, no necesita tener razón, solo guía. Y en medio de esa guía sin rostro, comienzas a notar algo inquietante, que hay una inteligencia detrás de los eventos, que ciertas cosas no solo suceden, sino que encajan, que hay una simetría velada en lo que parecía azar, que tus pasos no son aleatorios, que alguien más ha caminado antes por el mismo sendero, dejando marcas invisibles para quien sepa mirar. Y es entonces cuando lo entiendes, que la intuición no es solo tuya, es compartida, es parte de una red más vasta, y que al seguirla no estás solo, estás respondiendo a una llamada que fue enviada mucho antes de que nacieras. Así, la brújula se convierte en mapa, y el mapa en sendero. Pero ese sendero no es fácil, porque ahora, al acercarte al núcleo de la guía, también te acercas al núcleo del peligro, porque allí donde el maestro se aproxima, también lo hace aquello que desea impedir su llegada. Y por eso, el siguiente paso no es más luminoso, es más sutil, más delicado, más expuesto, porque cuando la intervención del maestro comienza, lo hace sin avisar, y solo quienes saben distinguir el azar del destino pueden sobrevivir al impacto. Y así, cuando el puente está trazado, cuando la intuición ha sido reconocida no como un adorno emocional, sino como una tecnología del alma, entonces sucede lo que muy pocos imaginan, aunque muchos secretamente anhelan. No se trata de una aparición gloriosa ni de un contacto directo. No hay una figura vestida de blanco. No hay revelación apoteósica. Lo que ocurre es mucho más inquietante, porque es casi imperceptible. Es la intervención sutil, el momento en que el maestro, sin que lo veas, comienza a reorganizar las piezas de tu vida. No desde fuera, sino desde dentro de tus propios movimientos. Blavatsky advertía, cuando ellos actúan, no lo notas con los ojos, lo comprendes con los ecos que deja su mano invisible. Es aquí donde muchas almas comienzan a perder el norte, porque esperan una señal reconocible, algo que puedan nombrar, algo que puedan contar. Pero la intervención de los maestros no funciona en el lenguaje humano, funciona en sincronicidades, en repeticiones que no pueden explicarse, en eventos que parecen triviales, pero que, al observarlos en conjunto, revelan una estructura oculta. Comienzas a notar que una persona aparece en tu vida con una frase precisa, que un libro olvidado cae abierto en la página que necesitas, que un error te salva de algo peor. No es azar, no es suerte, es diseño, una arquitectura silenciosa que trabaja en la sombra, guiando sin imponerse. La psicología moderna se ha acercado a este fenómeno bajo el nombre de apofenia, la tendencia del cerebro humano a encontrar patrones donde no los hay. Pero lo que para la ciencia es un sesgo cognitivo, para las antiguas tradiciones es la capacidad espiritual de leer los hilos invisibles del destino. Carl Jung acuñó el término sincronicidad para referirse a estos eventos cargados de significado que ocurren fuera de cualquier lógica causal. Para él, el inconsciente colectivo era el canal por el cual esas coincidencias significativas se manifestaban. Blavatsky fue más allá. No son solo reflejos del inconsciente humano, son instrucciones desde niveles de inteligencia superiores, destinadas a aquellos cuya conciencia ha sido afinada. Pero este tipo de intervención no es inofensiva. Atrae reacciones, porque lo invisible, cuando se mueve, despierta también lo que ha estado dormido en las profundidades. Surgen resistencias que no se explican, obstáculos que aparecen de la nada, cambios abruptos en personas cercanas, dudas que nunca habías tenido, pensamientos extraños, como si no fueran tuyos. Esta es la otra cara del despertar. Al abrir una puerta, también dejas entrar el viento. Y no todo viento viene de lugares altos. Blavatsky decía que el discípulo que empieza a ser guiado también empieza a ser observado por fuerzas que desean impedirlo. No es metáfora, es ley. Por eso, en esta fase, las señales deben ser tratadas con la misma reverencia con la que un explorador trata un mapa antiguo. No se trata de interpretar todo, se trata de afinar el discernimiento. Hay señales que confirman y otras que confunden. Algunas vienen del alma, otras del deseo disfrazado. Algunas son empujes del maestro, otras son trampas del ego. El desafío es distinguirlas sin caer en la paranoia ni en la ceguera emocional. La intuición que ya has fortalecido será ahora tu filtro.
porque si respondes a cada coincidencia como si fuera un mandato divino, terminarás caminando en círculos. Pero si ignoras todo, perderás el hilo. El equilibrio es el único camino. Y mientras este juego sutil continúa, te das cuenta de que ya no estás tomando decisiones solo por ti mismo. Hay algo más operando a través de ti. No como posesión, sino como inspiración profunda. Comienzas a hablar diferente, a moverte con otra energía, a elegir caminos que antes hubieras descartado, y los resultados no tardan en manifestarse. No son milagros espectaculares, son reordenamientos finos de tu destino. Evitas peligros que no sabías que existían. Encuentras personas que aceleran tu proceso. Descubres capacidades que antes no poseías. No puedes explicarlo, pero sabes que no es casualidad. Y es ahí donde empieza a cambiar tu percepción del tiempo. Lo urgente ya no te domina. Lo importante comienza a revelarse en lo sutil. Te vuelves paciente, observador. Sabes esperar, sabes detenerte, sabes leer. Y esa lectura no es de palabras ni de ideas. Es una lectura del alma. Porque todo lo que ocurre ahora, cada retraso, cada encuentro, cada pérdida, tiene un significado oculto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has sintonizado con otro nivel de lectura. Como si el mismo libro, bajo una nueva luz, revelara frases que antes no estaban allí. Pero cuidado, porque esta fase también contiene su mayor riesgo, la inflación espiritual. El ego puede disfrazar esta intervención como poder personal. Puede hacerte creer que tú lo estás controlando, que tú estás eligiendo el camino, que eres especial, distinto, iluminado. Y cuando eso ocurre, el contacto se retira. Los maestros no actúan donde el ego ha levantado tronos. Blavatsky fue implacable en esto. El orgullo es el cáncer del iniciado. Por eso, cada avance debe ir acompañado de humildad silenciosa, de gratitud sin exhibición, de reverencia interior. Porque esta guía no es un premio, es una carga. Y cuando esa carga comienza a sentirse como parte de tu piel, cuando ya no esperas pruebas visibles ni recompensas inmediatas, entonces algo cambia en tu atmósfera psíquica. Se vuelve más densa, más fina, más penetrante. Las personas lo sienten, aunque no sepan qué es. Algunos se alejan, otros se acercan con devoción extraña. Tu presencia empieza a provocar movimientos, y eso no eres tú, es lo que opera a través de ti. Es la señal más clara de que la intervención ha comenzado. Y con ella, el inicio del peligro real, porque ahora tu karma empieza a reorganizarse, y todo lo que habías postergado vendrá por ti. Y cuando por fin crees haber encontrado un nuevo equilibrio, cuando la intuición se ha convertido en un canal confiable y la intervención sutil del maestro ha comenzado a reescribir en secreto el mapa de tu existencia, es justo ahí cuando se revela un aspecto que casi nadie se atreve a nombrar, el peligro real. No el simbólico, no el emocional, sino el que habita en la región invisible donde las fuerzas no son neutras, donde lo que te guía no es lo único que te observa, porque si la luz ha aumentado dentro de ti, entonces las sombras también se han agitado a tu alrededor, y lo hacen en silencio, sin máscaras grotescas ni formas demoníacas. Se disfrazan de duda razonable, de voz interna que suena como la tuya, de necesidad urgente que intenta arrastrarte hacia decisiones aparentemente pequeñas. Blavatsky fue categórica. No hay despertar verdadero sin guerra interna, porque todo lo que ha dormido dentro de ti se levantará para impedir tu marcha. Este es el punto en que muchos se pierden, porque confunden la activación espiritual con una línea recta de evolución. Esperan paz, pero reciben caos. Esperan claridad, pero reciben confusión. Y lo que no comprenden es que el despertar no es una experiencia de alivio, es una ruptura continua. Una fricción constante entre lo que estás llamado a ser y lo que el mundo espera que sigas siendo. La neurociencia ha observado que en procesos profundos de transformación identitaria, el sistema límbico entra en alerta crónica. La mente se vuelve más reactiva, más hipersensible. El cuerpo responde con ansiedad, insomnio, fatiga inexplicable. Y todo esto es interpretado como desequilibrio, cuando en realidad es reconfiguración. Una mudanza completa del alma que empuja cada célula de tu ser hacia un nuevo orden. Pero en ese movimiento también se activan las memorias antiguas, y con ellas las entidades psíquicas que nunca te han dejado del todo. Porque sí, existen, y no es necesario verlas para sentirlas. Son formas sin forma, pensamientos no nacidos, emociones estancadas en los pasillos más profundos de tu subconsciente. Son los residuos de generaciones enteras que has heredado sin saberlo. La psicología los llama complejos, arquetipos sombríos, energías reprimidas. El ocultismo los llama guardianes del umbral. Están ahí no para castigarte, sino para probarte. Porque ningún maestro avanza contigo si no has enfrentado tus propios espectros. No basta con tener intención, hay que tener coraje. Y ese coraje no es para enfrentarte al mundo, es para no retroceder cuando el mundo dentro de ti se vuelva hostil.
Es en esta etapa que comienzan los sueños turbios, las sensaciones extrañas al despertar, los pensamientos intrusivos que parecen insertarse desde fuera. Aparecen figuras que te observan desde detrás de los ojos de otros. Personas que nunca te han hecho daño comienzan a perturbar tu calma. Esas personas no son el problema, son portales, vehículos temporales de energías que te estudian, que te rodean, que esperan que pierdas la vigilancia. Porque en esta fase todo se vuelve prueba. Cada palabra, cada encuentro, cada silencio. Lo que parecía cotidiano se vuelve simbólico, y lo que antes ignorabas ahora duele, punza, desgasta, porque estás siendo frotado contra los bordes mismos de tu estructura psíquica. Y si no tienes un centro firme, te dispersas. Blavatsky no suavizaba esta verdad. Decía que el alma que despierta sin preparación es como un niño arrojado a una tormenta. La luz, en lugar de salvarlo, lo quema. Por eso, hay tantos que retroceden justo cuando están por cruzar el umbral. Empiezan a racionalizar el proceso, a negarlo, a reducirlo a algo psicológico, a encerrarlo en términos técnicos para evitar sentir lo que realmente está ocurriendo, que están siendo observados desde regiones que no entienden, y que esa observación no siempre es amable, pero incluso en medio de esa oscuridad hay una defensa, no una defensa externa, no una barrera que puedas levantar con palabras o símbolos, sino una postura interna, la conciencia continua, esa que no reacciona, que no se deja poseer por la emoción, que no se identifica con la imagen, que no cae en la seducción de los extremos. Es la conciencia que no huye ni ataca, que respira y observa, que se vuelve espejo sin ser absorbida por lo que refleja. Esa es tu armadura, no la fe ciega, sino la atención despierta. Porque en esta etapa, lo que intentará atraparte no es la oscuridad misma, sino tu miedo a ella. Y cuando logras atravesar esa franja de niebla, cuando entiendes que no todo lo que duele es un castigo y no todo lo que brilla es guía, entonces algo cambia, no afuera, adentro. Comienzas a percibir un nuevo orden, sutil, casi imperceptible, pero real, como si las piezas empezaran a caer en su lugar, como si el caos no fuera tal, sino una coreografía compleja que tenía que sacudirte para abrir espacio. Y en ese espacio aparece una nueva sensibilidad, una forma distinta de percibir, no desde los sentidos, sino desde el centro, un centro que no necesita pruebas, un centro que sabe. Y es ahí, cuando esa quietud aparece por debajo del temblor, que te das cuenta de que algo más está ocurriendo, que no es solo tu interior lo que se está reorganizando, es tu karma, tu historia completa, tus deudas ocultas, tus líneas de tiempo personales y ancestrales empiezan a entrelazarse, las piezas olvidadas regresan, las puertas cerradas se abren, y lo que creías que había terminado vuelve a ti con una fuerza que no puedes esquivar. Porque lo siguiente en llegar es el ajuste, el reordenamiento, el llamado a saldar lo pendiente, porque para seguir avanzando el precio debe ser pagado, y el alma lo sabe, incluso antes de que lo entiendas con palabras. Y es entonces, justo cuando crees haber superado las sombras, cuando la calma parece por fin habitar en tu pecho, que llega un giro inesperado, aunque en realidad estaba escrito desde el principio. El karma empieza a moverse, no como castigo, no como deuda, sino como reordenamiento, como una especie de limpieza estructural que comienza a barrer todos los rincones de tu vida con una precisión que incomoda. Lo que estaba enterrado sale a la superficie. Personas del pasado reaparecen. Situaciones inconclusas llaman a la puerta. Antiguas emociones que creías superadas te miran desde dentro con ojos que no parpadean, y ahí entiendes que todo lo anterior, la intuición, las señales, las pruebas, solo preparaban el terreno para este momento, la confrontación con el tejido mismo de tu historia. Porque el karma, a diferencia de lo que muchos creen, no es una fuerza vengativa ni una maldición moral. Es arquitectura, es diseño de conciencia. Es un sistema de ecuaciones abiertas que se resuelven con actos, con decisiones, con silencios, con reacciones. Cada palabra que dijiste, cada pensamiento que sembraste, cada huella que dejaste sobre otros, ha generado una onda. Y esa onda, tarde o temprano, regresa, no para dañarte, sino para cerrarse. Blavatsky lo enseñó con claridad. El karma no es enemigo ni amigo, es ley, y toda ley, cuando se comprende, libera. La neurociencia aún no ha tocado el karma con ese nombre, pero ha descubierto sus ecos en lo que se llama memoria somática, resonancia epigenética y bucles de comportamiento subconsciente. Estudios recientes demuestran que experiencias no resueltas pueden transmitirse a través del cuerpo durante generaciones, generando patrones de conducta y enfermedades psicosomáticas que responden a hechos que la mente consciente ni siquiera recuerda. Entonces, ¿qué es el karma sino esa memoria viva que busca cierre a través del cuerpo y la psique? ¿Qué otra cosa puede ser este desorden que ahora atraviesas, sino la reorganización de esa memoria ancestral, individual, colectiva?
Y mientras esa reorganización sucede, el mundo externo comienza a reflejarlo todo. Tu entorno se vuelve un espejo de precisión quirúrgica. No hay casualidades, no hay descanso. Cada conversación parece traer un mensaje. Cada obstáculo, una pregunta. Cada pérdida, un ajuste. Es agotador, porque no puedes desconectar, no puedes escapar, no puedes negar. Lo que antes era vida cotidiana ahora es campo de pruebas. Lo que antes era relación ahora es espejo. Y lo más desconcertante es que no puedes culpar a nadie, porque todo lo que ocurre viene de ti, aunque tú no lo reconozcas. Es tu karma desplegándose, es tu alma exigiendo coherencia, pero esta fase no es punitiva, es quirúrgica. Y como toda cirugía, requiere anestesia psíquica, momentos de desconexión emocional, vacío interior, una especie de fatiga del alma. No estás deprimido, estás siendo limpiado. Y esa limpieza, aunque invisible, es brutal, porque no arranca lo superficial, sino lo estructural. Corta a nivel de identidad, desarma tus narrativas, desmonta tus certezas. Y tú, sin saber qué hacer, intentas resistirte, pero ya es tarde. No hay vuelta atrás. El karma ha entrado a la sala y no saldrá hasta terminar su trabajo. Es aquí donde muchos confunden el proceso con castigo. Comienzan a preguntarse qué hicieron mal, por qué las cosas no mejoran, por qué el dolor parece aumentar cuando ya han recorrido tanto camino. Pero lo que no ven es que ese dolor no es nuevo, siempre estuvo allí. Solo que ahora ya no puede ser negado. Ahora está siendo drenado, como una infección psíquica que sube a la piel para poder ser sanada. El alma no quiere comodidad, quiere liberación. Y para liberarte, tiene que vaciarte. Por eso, el protocolo de protección en esta etapa no es huir, no es acelerar, es rendirse a la limpieza. Dejar que el karma se exprese sin lucha, observar sin dramatismo, dejar ir sin exigir explicaciones. El maestro observa desde su distancia, esperando que no malinterpretes el proceso, esperando que no detengas la cirugía, porque si lo haces, si abandonas ahora, todo lo anterior habrá sido en vano, y la rueda deberá girar de nuevo. Blavatsky decía que el mayor error del discípulo era confundir el dolor del cierre con la injusticia del destino. No hay injusticia en lo que se limpia, solo hay lógica sagrada, y cuando permites que esa limpieza ocurra sin interferencia, algo nuevo comienza a emerger, no una claridad inmediata, no una respuesta definitiva, sino una ligereza desconocida, como si dentro de ti se hubiera despejado espacio para otra cosa, como si un silencio limpio comenzara a ocupar los lugares donde antes habitaban la culpa, el resentimiento, la autoimagen. No sabes qué viene, pero sabes que has dejado de cargar lo que ya no eras. Y eso basta, porque has creado el vacío necesario para lo que debe nacer. Pero lo que nacerá no vendrá desde ti, vendrá a ti, y vendrá con ojos que ya te han mirado antes. Porque lo siguiente en el camino no es creación, es reconocimiento. El maestro está cerca, más cerca que nunca, pero aún no se revela. Porque antes de su aparición, deberás sentir su mirada sin verla, y sostenerla, sin temblar, sin exigir, sin esperar, porque ese será el inicio real del encuentro. Y entonces sabrás que ya no hay regreso. Y cuando el karma ha hecho su trabajo, cuando la limpieza ha barrido con todo lo que ya no podía sostener tu nueva forma de ser, surge una presencia distinta, no una aparición, no una figura tangible que puedas describir. Es algo más antiguo, más profundo, más penetrante. Es la mirada del maestro, una mirada que no ves con los ojos, pero que sientes sobre ti como una brisa que no toca la piel, sino los centros más ocultos de la conciencia. No hay palabra que la anuncie, no hay advertencia, ni manifestación teatral. Simplemente ocurre. Un día despiertas y sabes, sin razón, sin prueba, que estás siendo observado, que alguien te ve, que alguien te ha visto todo este tiempo, y no es vigilancia, no es juicio, es estudio, una contemplación paciente, antigua, precisa. Como si alguien estuviera midiendo tus movimientos, tus elecciones, tus silencios, no para aprobarte o condenarte, sino para leerte. Porque los maestros no aparecen por sentimentalismo ni por simpatía. Ellos responden a una vibración específica, una coherencia interna, una madurez vibracional que no se alcanza con ritos ni con lecturas, sino con la forma en que has enfrentado el caos sin perder la dirección. Blavatsky insistía: el maestro no acude a quienes lo llaman con palabras, sino a quienes lo han llamado con su transformación. Y mientras esa mirada invisible se posa sobre ti, comienzas a notar pequeños ajustes en tu entorno. Personas que antes influían sobre ti pierden poder. Situaciones que antes te arrastraban, ahora parecen neutras. Tu sensibilidad aumenta. Sientes lo que otros piensan. Intuyes lo que está detrás de las palabras. Reconoces cuando una energía no es tuya. Y sin saber cómo, comienzas a actuar desde un lugar más profundo. Como si una parte de ti, más sabia, más antigua, hubiera tomado el timón. No se trata de posesión, se trata de fusión,
de alineación con algo que te ha estado esperando desde mucho antes de que supieras que existía. La psicología profunda ha intentado explicar estos fenómenos como activación del arquetipo del sí mismo o la integración del inconsciente superior. Jung hablaba del self como el núcleo unificador de la psique, que empieza a manifestarse cuando el ego ha sido suficientemente desestructurado, pero Blavatsky iba más allá. Decía que ese self no es un producto de la mente, sino una antena, un receptor afinado que, una vez encendido, se convierte en un faro para inteligencias superiores que navegan fuera del tiempo. Por eso, cuando la mirada del maestro te alcanza, no puedes escapar. No porque te controle, sino porque te has convertido en un punto fijo dentro de su visión, y en ese punto fijo todo se vuelve prueba. Cada pensamiento que escondes, cada intención que disimulas, cada sombra que justificas, porque su mirada no observa tus actos, sino tus motivos, no tus resultados, sino tus temblores, no tus palabras, sino los espacios entre ellas. El maestro no busca perfección, busca verdad, coherencia, transparencia interior. No exige que no falles, pero exige que no mientas, ni a él ni a ti. Y es aquí donde muchos fracasan, porque no comprenden que el verdadero encuentro con un maestro comienza mucho antes de que puedas hablarle. Comienza en la forma en que respondes al silencio, a la ausencia, a la espera, porque esa mirada invisible no se revela con rapidez. Puede tomar años, vidas. No todos la sostienen. Algunos se desesperan y empiezan a crear fantasías. Se inventan contactos, canalizaciones, figuras externas que llenen el vacío. Y ahí pierden el eje, porque en el camino iniciático nada se da para calmar tu ansiedad. Todo se da para probar tu resistencia. Y mientras el tiempo se vuelve más extraño, mientras los días se sienten más densos, mientras las noches traen símbolos que no puedes descifrar, vas entendiendo que esa mirada no desaparece, no parpadea, no duerme. Está ahí, esperando que des el próximo paso. Y ese paso no será externo, no será espectacular, será interno, silencioso, será una renuncia, una entrega. No a una figura, no a un maestro humano, no a una organización, sino a la ley, a la inteligencia superior que rige los procesos del alma como un océano profundo, rige las mareas invisibles del mundo. Y cuando por fin dejas de buscar una forma externa, cuando abandonas la necesidad de reconocimiento, de contacto inmediato, de validación espiritual, algo comienza a ceder dentro de ti. Un nudo se afloja, una tensión se libera, y la mirada ya no se siente como presión, se siente como compañía, como si todo lo que haces, incluso lo más trivial, estuviera siendo sostenido por una conciencia que no interfiere pero que lo ve todo. Y esa sensación no asusta. Da paz, no una paz superficial, sino una paz indestructible que ya no depende de lo que pase afuera. Porque sabes que estás siendo guiado, aunque aún no veas el rostro, aunque aún no escuches la voz. Y es justo en ese umbral, en esa certeza muda, donde comienza lo más difícil. Porque cuando sabes que el maestro está cerca, pero aún no aparece, el mundo exterior empieza a probarte con más fuerza. El sistema responde con distracciones más sutiles, con espejos más brillantes, con placeres más sofisticados. Te ofrece caminos alternativos, rutas más rápidas, atajos espirituales. Todo para desviarte, para desenfocar tu mirada interior. Porque el sistema también ve que estás a punto de cruzar un umbral que no permite retorno. Y ese umbral no es el encuentro, es la prueba oculta que le precede. Una que no se presenta como castigo, se presenta como tentación. Y entonces llega, no cuando estás listo, no cuando lo deseas, sino cuando todo en tu interior ha sido lo suficientemente removido como para que el alma ya no tenga dónde esconderse. La prueba oculta no llega con trompetas ni con símbolos reconocibles, llega en el día común, en el gesto cotidiano, en la palabra inocente que alguien pronuncia sin saber que es el detonador. Llega como un eco que te confronta con todo lo que aún no has querido ver. Y no tiene una sola forma. A veces es una persona, a veces es una pérdida, a veces es una tentación disfrazada de oportunidad. Pero en el fondo, siempre es lo mismo. El momento en que el universo deja de protegerte y decide empujarte hacia el límite para ver si todo tu proceso fue realmente integración o solo una construcción delicada de tu mente espiritualizada. Y cuando eso ocurre, no hay advertencia. Solo una atmósfera que cambia, una densidad nueva que aparece en el aire. Las cosas comienzan a fallar sin explicación. La energía se vuelve densa. Las personas que te rodean empiezan a comportarse de forma extraña. Tus emociones se agitan, tus sueños se vuelven pesados. Tu cuerpo reacciona como si intuyera que algo se aproxima, pero tu mente no puede explicarlo. Es la antesala, la puerta que no tiene forma, pero que te está esperando. Blavatsky nunca suavizó esta fase. La llamó el cruce del umbral, el punto de no retorno. Aquí, el discípulo no será probado en su conocimiento, ni en su fe, ni en su moral.
Será probado en su centro, en su capacidad de no fracturarse cuando todo lo que parecía firme se vuelva niebla, porque la prueba no busca tu caída, busca revelar tus puntos ciegos, esas fisuras que aún no han sido iluminadas, esa arrogancia espiritual que aún escondes bajo gestos amables, ese deseo de ser reconocido, ese miedo a perder, esa herida que, en lo profundo, aún te gobierna. Y no es el maestro quien las expone, es tu vida, tu entorno, tus relaciones, tus elecciones más pequeñas, las que parecen inofensivas. Y en ese momento, todo se vuelve espejo. Una discusión sin sentido revela tu impaciencia. Una noticia inesperada despierta tu miedo al caos. Una persona te abandona y activa tu dependencia oculta. Lo que parecía superado regresa con fuerza, no para castigarte, sino para mostrarte que aún no estaba integrado, que aún quedaba sombra dentro del templo, porque no puede haber revelación sin purga, y no puede haber guía real si aún necesitas ser salvado. La psicología profunda ha descrito esta fase como una crisis de individuación, un momento en que el falso yo entra en colapso al ser enfrentado con la totalidad de su contenido inconsciente. Es el descenso junguiano al inconsciente, el punto donde el ego debe morir simbólicamente para que el verdadero ser emerja. Pero Blavatsky no hablaba en símbolos, hablaba en fuego, porque sabía que en esta etapa no bastan las ideas, se requiere de combustión. El alma debe arder en su propia verdad para que pueda ver con ojos nuevos. Y mientras eso ocurre, mientras todo lo que era tuyo comienza a crujir, el maestro guarda silencio. No por indiferencia, no por ausencia, sino porque su mirada está más presente que nunca, pero no puede intervenir, porque esta prueba es tuya. Porque si necesitas una mano para atravesarla, aún no estás listo para sostener el peso de su enseñanza. Aquí es donde muchos retroceden. Intentan reparar el caos externo, controlar las consecuencias, justificar los errores, pero quien intenta controlar lo que debe desmoronarse, solo extiende el sufrimiento. La única salida es rendirse a la intensidad, no rendirse como derrota, rendirse como entrega, como acto sagrado, y es en esa entrega donde ocurre lo más inesperado. No un alivio, no una respuesta, sino un vacío, un espacio donde nada reacciona, donde ninguna emoción te domina, donde simplemente estás, observando, respirando, viviendo cada segundo como si fuera el último. Y en ese umbral sin contenido, sin refugios, sin etiquetas, algo comienza a nacer, no como idea, no como visión, sino como una certeza que no necesita ser nombrada. La prueba está concluyendo, no porque ganaste, no porque hiciste lo correcto, sino porque no huiste, porque no traicionaste tu proceso, porque atravesaste el fuego sin buscar salidas falsas. Y justo en ese punto, cuando todo parece estar a punto de colapsar por completo, sientes un cambio en el aire. Es mínimo, sutil, pero real, como si una nueva atmósfera comenzara a rodearte, una quietud extraña, una paz que no viene de la mente, una mirada invisible que ya no se siente como examen, sino como reconocimiento. Y ahí entiendes que algo ha sido activado, que el maestro no solo te observaba, te estaba esperando, no para darte respuestas, sino para conducirte a un territorio donde ya no necesitarás hacer tantas preguntas. Y entonces, sin que lo esperes, lo que fue prueba se convierte en umbral, y lo que fue límite, en entrada. Pero esa entrada aún no es cruzada con palabras, ni con decisiones externas, es cruzada desde lo más profundo, porque ahora sabes que el verdadero encuentro no se da cuando ves al maestro, se da cuando ya no puedes negar que su presencia habita en ti. Y cuando todo ha ardido, cuando la prueba ha dejado cenizas limpias sobre las estructuras que te sostenían, no llega un aplauso, no hay trompetas ni visiones majestuosas, llega el silencio, un silencio tan lleno que no se puede nombrar. Ya no hay ansiedad por avanzar, ni deseo de entender, solo estás, presente, vivo, vacío de lo innecesario, ligero de lo viejo, y es allí, en ese estado sin expectativas donde la guía se revela, no como aparición, no como mensaje externo, sino como una corriente que atraviesa tu vida sin que tú tengas que impulsarla. Es entonces cuando lo comprendes, ya estás siendo guiado, no fue algo que comenzó hoy, fue algo que te ha acompañado desde siempre, pero que solo ahora puedes reconocer, sin contaminarlo con tus proyecciones, porque guiar no es conducir con la voz, es modificar el campo, es alterar la trama sin tocarla, es hacer que las piezas se acomoden solas para que tú, al mirar, entiendas, el maestro no necesita empujarte, solo necesita que estés lo suficientemente quieto por dentro para que puedas sentir el impulso que ya está allí. Por eso, muchos no lo perciben, porque corren, porque piensan, porque dudan, pero cuando todo eso se silencia, cuando por fin no buscas señales, es cuando las señales aparecen por sí solas, sin esfuerzo, sin artificio. Lo que ahora ocurre no puede explicarse con lógica. La vida empieza a organizarse con una precisión que no es humana. Situaciones que parecían bloqueadas se destraban.
Puertas que estaban cerradas se abren sin que tú las toques. Personas que cargaban densidad desaparecen. Otras nuevas, más alineadas, aparecen sin haberlas llamado. No se trata de milagros. Se trata de armonía, de sincronicidad perfecta entre lo que eres por dentro y lo que se manifiesta por fuera. No todo es fácil, pero todo es justo. No todo es cómodo, pero todo tiene sentido. Y ese sentido no viene del pensamiento, sino de una resonancia que reconoces en el pecho, en la piel, en los ojos. Como si alguien más caminara contigo. Como si, al girar una esquina cualquiera, siempre hubiese una presencia un paso por delante. Blavatsky nunca prometió encuentros visibles. Decía que los maestros no buscan ser vistos, buscan ser realizados. Son una frecuencia, no un rostro. Son una ley viva, no una figura externa. El que espera una aparición concreta puede quedarse esperando por vidas enteras, pero el que comprende que la verdadera guía es un alineamiento interior, un ajuste profundo de conciencia, ese comienza a verlos en todo, en un gesto, en un sueño, en una decisión tomada sin ruido, pero con certeza total. Y es aquí donde el viaje se transforma, porque ya no sigues caminos, ya no preguntas qué hacer, ya no necesitas consultar cada paso, porque sabes que todo está conectado, que la guía no está ahí afuera, esperando manifestarse, sino fluyendo a través de cada acto, de cada respiración, de cada silencio que eliges no llenar. Has aprendido a sentir el campo. Has aprendido al escuchar la pausa. Has aprendido a confiar sin contrato, sin prueba, sin necesidad de recompensa. Has comprendido que todo el proceso fue, desde el principio, un entrenamiento para este estado, la entrega lúcida, la fusión silenciosa entre tu voluntad y una voluntad mayor que no se impone, pero que moldea todo. Y aunque el ego aún intente regresar, ya no tiene fuerza. Lo ves venir, lo reconoces, le sonríes, ya no necesitas destruirlo, solo dejarlo pasar, porque ya no eres él. Porque ahora habitas otro espacio, uno más amplio, más neutro, más real, uno desde el cual puedes actuar con firmeza sin necesidad de controlar, desde el cual puedes amar sin necesidad de poseer, desde el cual puedes enseñar sin necesidad de ser reconocido, porque sabes que el verdadero poder no se muestra, se transmite, y el verdadero conocimiento no se explica, se encarna, y así, sin grandes revelaciones, sin rituales sagrados, sin nombres secretos, la guía se vuelve tu forma de estar en el mundo. No haces nada extraordinario, pero todo lo que haces lleva una vibración que otros sienten sin saber por qué. Eres presencia, eres señal, eres prueba viviente de que el camino es real. No por lo que has aprendido, sino por lo que has soltado. No por lo que has visto, sino por lo que has podido sostener en silencio. Y eso, solo eso, es lo que te convierte en canal, en vínculo entre mundos, en espacio limpio para que otros comiencen a recordar. Porque ahora lo comprendes. Los maestros nunca llegan. Siempre estuvieron, solo que tú, por fin, estás en condiciones de reconocerlos, no como figuras externas, sino como presencia interna que no necesita forma. Y ese reconocimiento, sereno, profundo, sin alardes, sin espectáculo, es el paso final, el momento en que todo lo buscado se disuelve, y solo queda la certeza silenciosa de que, en el fondo, nunca estuviste caminando solo.